Yo me llamo Rosaura Camacho de Agudelo. Quiero contarles un poquito de la historia de la llegada al retorno. Yo llegué, yo llegué al retorno el, el 29 de abril de 1968. El motivo para venirnos nosotros del retorno del Quindío fue por un programa que vimos que se llamaba el programa El Campo. A las 5 de la mañana nosotros oíamos ese programa todos los días, donde el doctor Orlando López García. Entonces él invitaba que en San José del Guaviare habían tierras para que las trabajaran, montaña para tumbar, o sea que era selvático. Y que ahí podíamos hacer una casa, podíamos hacer fundaciones. Entonces, nosotros vimos el programa como unos 6 meses. Entonces, mi esposo trabajaba en la Federación de Cafeteros. Entonces se puso a pensar, nosotros no tenemos casa, no tenemos nada, me voy con 2 compañeros y me voy para el Guaviare, para San José del Guaviare. Entonces, pues usted sabe que uno joven yo no deja ir el esposo para ninguna parte. Entonces yo dije, yo no me quedo. Entonces la señora de este compañero era Leonidas Arbeláez, la esposa se llama Nelly de Giraldo, y Álvaro Zuluaga, que la esposa se llamaba Olga Botero. Entonces arreglamos y nos vinimos, y ellos se vinieron con sus hijos, ellos tenían 4 hijos, y se vinieron con los niños. Y yo no tenía sino un solo niño, y con ellos nos vinimos. Mi nombre es Miriam Giraldo Molina. Pues la idea de venir, yo me vine para el retorno el 2 de noviembre de 1968. La idea fue porque papá escuchaba un programa de radio que llamaba, pues era en Caracol, no me acuerdo el nombre del programa, el fundador del retorno, Orlando López García, daba el programa. Entonces papá lo oía todas las mañanas y dijo, me voy para el Baupés, porque cuando eso no era retorno y no Baupés. Entonces le dijo a mamá que si nos veníamos para el retorno, y ella dijo, no, y con qué pretende, de alguna manera nos vamos. Y ya le dio la idea de venirnos, y yo tenía 7 años cuando llegamos, éramos 7 hermanos más mis 2 padres. Y él se vino aventureando, pues no tenía plata ni nada, pero sin embargo nos vinimos, y en el retorno nos regalaron un lote, y cuando se llamaban juntos, una capacidad de 104 hectáreas. Entonces papá se fue a trabajar allá, y la idea pues era conseguir algo, porque él nunca tuvo nada propio, él siempre mantenía de mayordomo de fincas. Entonces la idea era hacerse a una casita. Y bueno, nos vinimos, él se vino a aventurear con todos 7 hijos, pequeños todos. Y llegamos al retorno, pues el recibimiento fue muy agradable, porque nos recibieron, no sé si porque éramos tantos niños o qué, pero el recibimiento fue agradable. Llegamos más o menos 7 de la noche, el 2 de noviembre. Nos llevó el tractor de San José al retorno, de San José nos trasladó al retorno, y allá nos esperaban con comida y todo eso. Pues uno pequeño, uno es feliz. Y pues ya papá nos ubicó, le dieron el lote para la casa, hizo la casita de paja, de hojas de platanicho. Y ahí nos ubicamos 2 años, él se iba todos los días a trabajar al fondo, y hasta cuando ya tuvo comidita y un medio ranchito, nos llevó a nosotros para la finca. Y vivíamos muy contentos, fuimos muy felices y todo, hasta cuando ya como que comenzó el apogeo de lo de la coca, pues él no quiso sembrar, entonces ya nos tuvimos que ir. Pero en este tiempo fue muy buena la estadía, y nos colaboraron bastante. Y pues como se sabe, una familia tan grande con tantos niños pequeños, pues es difícil, pero ahí vivimos, pasamos trabajos y todo, pero fue buena la convivencia y todo. En ese tiempo era muy sano, uno no tenía problemas con los vecinos, ahí se trabajaba ese que llamaban mano vuelta. Entonces, por ejemplo, un día trabajaban en una finca y al otro iban a devolver el tiempo, así era como se pagaban. Y habían unas familias ya ubicadas que eran los Cubides y los Sánchez. Entonces papá se venía a trabajar, se iba, eso era por el lado de la salida para San José, él se ve en el trueno. Entonces él se venía a trabajar ahí la semana, y le daban comida, le daban arroz, plátano, yuca, y lo poquita plata que le daban, pues tocaba subir hasta San José a pie para comprar lo que hacía falta. Muy buenos días, mi nombre es Julio César Rincón. Soy nacido en Cumaral, municipio de Villavicencio, en el Meta. Llegué al retorno el 30 de marzo de 1980 a la 1 p.m. al retorno. Y llegué, pues no digamos de accidentabilidad, sí, porque
porque me tocaba hasta ir a ese municipio a desbarar un carro y vi que había bastante trabajo y me quedé y quedado, se quedó. Desde el 81 estoy allá. Y yo llegué solo y formé familia en el retorno, para traer uno no le alcanzaba la plata para el pasaje y para aguantar ahí hambre, porque puta si aguantamos hambre. Es que 8 días de Villavicencio a Concordia tienen historia. Y ahí después durar 2 días empujando a Macarena para el planchón, mano. Porque era Concordia donde está como puesto, como municipio. Y donde era el puente, ahí era el paso en esas lanchas, mano. Te le daba miedo una sola canoadita por un lado amarrada y con 3 o 4 carros ahí encaramados. Eso era cosa aterradora, impresionante. Yo me llevaron directamente me recogieron aquí en San José y una experiencia buena porque el primer acontecimiento era pasar por Agua Bonita sobre dos palos redondos, claro que le habían arreglado así, queda así plancha, pero el carro tocaba apagarlo apagado y a punta de manivela, porque por la parte de abajo, para la parte de abajo era el paso, pero ese día precisamente que llegamos nosotros inundó y no había por dónde pasar. Entonces, y llegué allá a desbaratar el carro, lo que tenía, lo armamos 2 días, buena comida, buena dormida, y ya viendo un señor ahí con un taller ya de edad, en tiempo tenía como 50 años, y me puse a trabajarle, a ayudarle. Y ahí duré 2 años con él trabajando y saliendo para la libertad hacia el retorno. Me compré un lote y armé el taller y ahí armé la familia. Mi nombre es Ada Blandón Cano. Llegamos al retorno en el año 68. Eh, Veníamos del Espinal, Tolima. Allí vivíamos con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Por cosas de la vida, mi papá escuchó el programa de un señor Orlando López García y empezó a sintonizar todos los días ese programa, y el día menos pensado le dijo a mi mamá, nos vamos para el Guaviare a fundarnos por allá como colonos. Y así fue, de la noche a la mañana. Nosotros teníamos una tienda grandísima, vendíamos muchísimo y mi papá echó todo el surtido y nos empacó a nosotros en un camión. Y éramos unos niños, yo tenía como 10 años. Y nos vinimos con otras familias que venían de Viterbo, que estaban escuchando el programa también. Nos vinimos desde el Espinal para el Guaviare. Llegamos por tierra, fue mucho tiempo el recorrido en ese camión, con trasteo, con surtido de la tienda. Llegamos a Puerto Lleras. Ahí en Puerto Lleras nos quedamos en un hotel de un día para otro. Y después nos embarcamos en una lancha, en una canoa, no sé cómo se llamará. Y llegamos a San José del Guaviare. Llegamos acá y también nos quedamos en un hotel y después nos íbamos en un tractor para el retorno. Salimos como a las 5 de la mañana y llegamos anocheciendo al retorno. Nos enterramos, no era carretera, no era camino, era una trocha intransitable. Llegamos al retorno y no sé si era que mi papá ya había mandado a hacer una casa, pero llegamos a una casita por el lado por la orilla del río, en un barrio que llamaba La Caneca. Ahí vivimos con esa familia con que llegamos, nos metimos todos en esa casa, unos dormíamos en el zarzo de la casita, otros en el suelo, y nos comimos todo el surtido de la tienda. Ya después de que mi papá vio que ya no tenía surtido ni nada, entonces ahí sí se, se contactó con el señor que daba los fundos, en esos tiempos se llamaban fundos, y nos dieron uno como a 3 horas del retorno, en la vereda Palmeras. Y allí mi papá empezó a tumbar selva. Ahí se colonizó por allá en esa vereda. Nosotros nos quedamos en el pueblo con mi mamá, ya nos pusieron a estudiar en la escuelita del pueblo, que en ese entonces mi profesora fue la profesora Rita Alarcón. Todos estudiamos ahí y ahí transcurrió nuestros días. Mi nombre es Ángel María Flores Méndez. Soy llegado aquí a San José del Guaviare, al FAUPES, en el 67.
no digo directamente que he llegado porque a mí fue que me trajeron. A mí me trajo mi mamá. Nos vinimos desde Charalá, Santander, con un esposo que ella había conseguido y luego llegamos a Villavicencio. De Villavicencio volamos a San José del Guaviare. En ese tiempo había sola Satena, Urraca. Y de ahí para adelante, sí nos vinimos a pie, caminando de San José al retorno, porque eso era una trocha de herradura que se llama, donde no pasaban ni bestias ni nada, ni una sola gente, porque no había nada, bestias no había casi ni bestias. Lo único que tenía una mula era los tales pintos que vivían en la pintada, pero resulta de que ellos cobraban a 30.000 pesos en esa época por el viaje a ir a San José a traer unas panelas o a traer cualquier cosa de remesa. Y en esa época, con 30.000 pesos, usted se hacía el mercado de hoy que vale 500, 600.000 pesos. Entonces la gente se resolvía mejor ir sin a pie, con miedo, porque esto era trocha virgen hasta San José del Guaviare por debajo de selva, donde no se escuchaba gramar sino el león y el tigre, y pues el miedo de los cajuches, porque no se encontraban los cajuches ahorita como se encuentran, como en esa época como encuentran ahorita, que pues hay 10 o 20, no, en ese tiempo encontraban de 500 para arriba, y el que se dejara coger, pues, los mataban, no daba para nada. Pero así la gente se sostenía porque ¿qué más podíamos hacer? En ese tiempo que bajamos acá, para uno poder comer, como dijo el cuento, con manteca, tocaba un marranito cebarlo por ahí, matarlo y ahí sacar la manteca para la casa. Mi nombre es Luz Mary Urrego Agatón. Eh, Me vine de Villavicencio Meta en el año 1980. Yo llegué acá, me vine para el Guayare porque mi compañero, él se vino en el año 78 para San José del Guaviare. Terminaba su bachillerato y el deseo de él era estudiar en España. Él estaba muy entusiasmado para irse a estudiar a España. Pero esperó como un año y no se pudo, no se dieron las cosas, entonces él no pudo irse a estudiar a España. Entonces él dijo, yo tampoco me hallo como empleado, quiero hacer una vida independiente. Y en esos momentos se escuchaba que aquí en el Guaviare era bueno para venir a trabajar. Eso ya fue en 1978, que él estaba. Entonces ya se había venido un tío de él para San José. Él se llamaba Evaristo Perdomo, él tenía un taller de arreglo de reparaciones y de motores fuera de borda. Ese almacén y taller era en San José del Guaviare. Entonces, como el tío estaba acá, entonces él se vino buscando al tío y a ver en qué lo podía apoyar. Y él quería, también se había oído decir que por acá había tierra, que todavía venía podía uno venirse a fundar por aquí, conseguir una tierrita para hacer una finquita y como mi esposo, mi compañero, él es hijo de campesinos también. Entonces ellos allá también trabajaban la tierra en Puerto López, que ellos son de Puerto López Meta. Y entonces él venía con esa costumbre de trabajar el campo, también conocía mucho de trabajo de campo. Y una vez estando acá en San José, se puso a trabajar con el tío, con don Evaristo, ayudándole ahí en el almacén y todo. Pero como ahí llegaba mucha gente de todas partes a que le arreglaran el motor, a que le hicieran trabajos o a que le vendieran productos también, entonces él conoció varias gente acá en Retorno. Entonces don Evaristo era muy amigo de Toño Borges, de don Antonio Borges acá y de muchos de aquí del Retorno, de don Ramón Pérez, tenía muchos clientes de acá del Retorno. Entonces él presentó a Armando, que es mi compañero, era mi compañero en ese tiempo, y pues se hizo muchos conocidos de acá. Entonces cuando ya don Evaristo tenía como una sociedad con don Antonio Borges. Entonces, Antonio Borges tenía el trabajadero, o él estaba empezando a hacer un fundito allá donde hoy día es La Paz. Ahí habían hecho un ranchito, habían escogido un sitio y ahí tenía Antonio Borges. Eso era de Antonio Borges, ahí inicialmente. Eh, ahí se llamaba La Paz. Me llamo Mariana Infa López, llegamos aquí al Guaviare en el año 78. Y digo, ¿por qué nos vinimos? Nos vinimos porque se vino la familia mía y la de él, todos estaban aquí. Entonces nos dijeron que nos viniéramos y por eso nos vinimos. Pero fue muy duro el sufrimiento, la venida, porque nos fuimos a vivir a la vereda de Lunilla. Y para salir al retorno era muy cruel. Me tocaba venir a pie con los niños enfermos y volver a pie hasta Lunilla, porque no había transporte cuando eso.
Era muy difícil. Llegamos a un ranchito de paja con 4 hijos y uno en camino para nacer, porque había mucho lo que era pito, mucho animal que picaba de noche. Eso fue un sufrimiento, un aburrimiento que a mí me dio muy fuerte cuando llegamos aquí. Y tocó quedarnos porque ya nos habíamos gastado lo que teníamos, no nos podíamos devolver. Llegamos donde mi familia y después se compró un pedacito de tierra en Munilla y allá es donde nos fuimos a vivir. Un ranchito de paja muy deteriorado, muy horrible, muy feo. Mi nombre es Luis Eduardo Cárdenas. Me vine del municipio de Jacopí porque ya no tenía donde trabajar. Me vinimos para acá, para estas tierras. Pagamos expreso desde La Verdad Caldas a Villavicencio. En ese tiempo era muy barato todo, pues me valió como 4.000 pesos apenas el expreso. Llegamos a Villao, y ahí venían varias personas juntas. Pagué una avioneta expresa. Me cobraron 5.000 pesos, pero el expreso. Era barato todo. Llegamos aquí, compré una tierrita y unos ranchitos de unos cambullones que llamaban en este tiempo. Me vinimos a vivir ahí, a tumbar montañas, a sembrar comida. Me tocaba solo hacha porque en ese tiempo no había motosierras, nada, solo hacha, rula. Y ahí vivimos como que más de 30 y pico de años. Me accidenté, me caí de un aguacate que quería bajar aguacates, me partí la columna, se me explotó la médula, y ahí no, me dicen que no se le puede, la médula no le puede hacer nada, que ya no vuelvo a caminar, me dicen los médicos. El que le explota la médula no vuelve a caminar. Y ahí estoy, bajé 21 años que me sobrevivió ese accidente. Y ahí estoy así, no volví a poder venir ni sentar. Mi nombre es Juan Orlando Larrarte Loaiza, soy colonizador del Retorno. Nosotros llegamos a la colonización por medio de un programa que se llamaba El Campo, de Orlando López García. Nosotros vivíamos en la ciudad de Armenia, en el Quindío, mis padres y mi abuelo, por parte de mi madre, Juan de Dios Loaiza, teníamos una finca cafetera y en Armenia vivíamos en la 14. En esa finca cafetera mi papá acostumbraba a las 5 de la mañana a escuchar un programa que se llamaba El Campo, de Orlando López García, donde él manifestaba hombres de corazón, hombres que quieran dominar la selva, el Baupe los espera. Mi padre fue un hombre aventurero y se entusiasmó y con el consentimiento de mi mamá y de mi abuelo viajó en esa época al antiguo Baupés, a San José del Guaviare. Llegó a este municipio en un avión de la Urraca con Orlando López García. Conoció parte de la trocha y no el retorno, porque en esa época todavía la colonización no había exactamente nada, había un cambullón donde llegaban la gente que quería colonizar. Y llegó entusiasmado, hablando maravillas de esta región, de la selva, de dominar la selva, y así fue. Se vendió todo lo que teníamos en el Quindío, la casa en la 14, se vendió la finca cafetera en la vereda La Moravita, hacia el lado de Barragán. Contrataron un camión y echamos los corotos en ese camión. En la parte de atrás del camión se trajo una mula. Mi abuelo la llamaba nobleza porque era una mula grande y muy noble. Y viajamos. Inicialmente viajamos mi abuelo, mi papá, mi hermano Nacho y yo, nosotros 4. Llegamos a Puerto Lleras. En Puerto Lleras nos recibieron porque ya Orlando López García tenía organizado gente que colaboraba a los colonizadores. Ahí nos ubicaron en una bodega donde hacíamos de comer y esperamos 8 días a que subió el planchón de la comisaría y nos trajo hasta San José del Guaviare. En San José del Guaviare lo mismo, nos ubicaron donde actualmente es la plaza del lado del río. Eso eran unas bodegas
de la comisaría, ahí nos ubicaron, nos dieron forma de que hiciéramos de comer y sostenernos también unos días hasta que hubo disponibilidad del tractor. Un tractor que salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 11 de la noche al retorno. Recuerdo que en ese viaje, a eso de las 8 de la noche, llegamos a Cañotrueno. Ya había unos colonizadores en Cañotrueno, nosotros íbamos sin almorzar, sin cenar, sin nada, y ahí nos dieron la primer comida en la zona de la colonización, porque Cañotrueno queda muy cerca del retorno, fue carne de danta con yuca y guarapa. Continuamos el viaje, a eso de las 11 de la noche llegamos al retorno. Estaban los Cambullones donde actualmente entra uno al retorno y hay un cerro, una loma, que ahí está la policía. Ahí estaban unas bodegas de la comisaría, unas bodegas grandes en sí, y el resto de ahí para allá era pura selva. Bueno, mi nombre es Jairo de Jesús Bueno. Nací en un pueblito que se llama Quinchea Risaralda. Tengo 60 años y nací en 1964, bueno, cumpliendo los 65, y llegamos a este territorio en el año finalizando 1970, cuando aún el retorno todavía se llamaba Caño Grande. Existía la Cooperativa Integral de Caño Grande. Estoy hablando de mí, pero nosotros llegamos por acá, pues obviamente yo era un niño, porque mi abuelo era desplazado de la violencia para allá de los años 50 y había andado por todo Risaralda, por todo Quindío, por Caldas. Y en ese orden, pues, como había perdido todo lo que tenía, porque el hombre era liberal. Y entonces hubo una guerra muy compleja, ¿no? Los que lo han vivido y lo recuerdan y han escuchado a sus padres, saben de las situaciones tan complejas que habían entre liberales y conservadores, o entre godos y cachiporros. Y entonces era muy complejo. Mi abuelo se cansó de andar pues, de un lado para otro, él era maestro de construcción. Y pues no, algún día escuchó un programa, yo creo que eso fue lo más evidente, 1967, 1968, para Tierra para Nuevos Hombres, una nueva tierra para otros hombres. Y eso se abrió no solamente para ese territorio, sino para toda lo que fue la Orinoquía y la Amazonía. Entonces mi abuelo sí, obviamente se vino hasta Bogotá, le dieron un mercado y arrancó para el departamento del Baupés. Él llegó acá finalizando 1967, logró hacerse a un fondo, porque ya el tema de exploración iba bien adelante, ya la gente se había apropiado pues de todo de mucho territorio que era baldío. Mi abuelo le tocó el turno y le tocó en la vereda La Floresta. Allá un señor que se llama Orlando López García, yo no lo conocí, lo he oído mencionar mucho, pero le dijo a mi abuelo, aquí va el límite, y coja sus hectáreas. Recuerdo que él agarró un espacio que era más o menos 200 hectáreas, ¿no? Y entonces ahí fue el primer fondo. Y ese espacio, pues mi abuelo lo compartió con mis hermanos y con un tío. Entonces un terreno de 200 hectáreas para 4 personas. Y ahí se trabajó mucho, mucho, mucho. Mi abuelo, pues, era muy amante de que los hijos o los nietos, nosotros éramos nietos, pues estudiaran. Entonces, en algún momento no se podía estudiar porque en el retorno no había sino la escuelita hasta quinto primaria. Yo recuerdo que ahí la manejaba un profesor se llamaba Rafael, si no estoy mal. Y mi primera profesora fue Piedad en primero primaria y segundo primaria fue la profesora Rita, que todavía existe y pues que nos da mucha, mucha alegría que esté con nosotros.